Bien, mis hermanos, un día muy especial hoy de poder compartir la palabra del Señor. Y lo importante en nuestra vida espiritual es poder identificar cómo Dios obra y responde a su tiempo. Respuesta a tiempo. Cuando Dios responde, a nosotros nos sorprende, porque responde cuando menos estamos esperando. Y a veces hemos tenido un día difícil, muy complejo, muy difícil, pero el Señor nos saca en victoria. No ha sido fácil el camino, pero estamos en el camino correcto. ¿Ya? La respuesta a tiempo, pero en el camino correcto. El pueblo de Israel anhelaba devolverse a Egipto y rendirse, escúchenme bien, y rendirse ante los egipcios y decirles: vean, queremos seguir siendo sus esclavos. En muchas ocasiones los miedos hacen que nosotros tomemos decisiones adversas, caóticas. Ustedes se imaginan que el pueblo le diga a Moisés: Moisés, hasta aquí lo acompañamos. Usted sabrá si quiere ser esclavo de Egipto o no, pero nosotros hasta aquí lo acompañamos. Pero cuando Dios le habla a Moisés en el versículo 14, Jehová peleará por vosotros, 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El Señor dice en su palabra: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces usted se esfuerza por defenderse, por hacer cosas, y al último sale derrotado. Pero cuando el Señor toma el control, ¿qué dicen ustedes? ¿Es mejor o no? Y en este caso le está diciendo: voy a pelear por ustedes. Y en el versículo 17 dice cómo va a pelear por ellos. He aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente. Y escuchen el versículo 19. Y el ángel de Dios iba delante del campamento de Israel, y se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Qué pelea tan especial, ¿no? Simplemente lo que hacía era alumbrarles a los del pueblo de Israel y oscurecerles el camino a los del faraón. En segundos pasaban cosas adversas para los del faraón, pero especiales para el pueblo de Israel. Mis hermanos, Dios siempre está allanando el camino para nosotros, sino que nosotros cogemos el camino que no es, el camino pedregoso, el camino complejo, el camino difícil, cuando el Señor nos está abriendo el camino a toda oportunidad. Entonces, de los versículos 14 al 19 encontramos a un Dios peleando por el pueblo de Israel. Les hago una pregunta aquí entre nosotros nomás: ¿Dios ha peleado alguna batalla por usted? A ver, por dos hermanos nomás. Listo, voy a hacer otra pregunta nuevamente. ¿Dios ha peleado alguna batalla por usted? Ah, qué bien, porque todos los días tenemos una batalla. Las personas dicen: no, yo vivo muy bien, muy tranquilo. No. Los hijos de Dios peleamos todos los días una batalla. Y esas batallas no son físicas, son batallas espirituales. ¿Sí? A veces una tentación, a veces un anhelo, a veces un proyecto, pero a nuestra manera. Y estamos batallando para decidir cómo solucionar, cómo avanzar. Y terminamos cansados nosotros buscando el camino, cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino que les estaba preparando el Señor era un camino de vida, porque les estaba allanando para poder que pudieran pasar al lugar.
Pero cuando leíamos hace 8 días, porque hace 8 días predicamos en este mismo texto, dice que el pueblo de Israel se sentía acorralado, encerrado. ¿Recuerdan? Que sentían que no tenían para dónde coger. Pero cuando estamos en esa condición humana, Dios abre caminos. Sendas Dios hará. Dios abre sendas. Dios abre sendas. Que mire que estaba enfermo y que el médico dijo que no había opción. Y aquí está sentado usted. ¿Qué significa eso? ¿Que teníamos un buen médico allá en el hospital? No, que teníamos un Dios grande que actuó y nos bendijo en gran manera. ¿Sí? El médico simplemente es la herramienta, la bendición que Dios usa, pero que opera en los hijos de obediencia es nuestro Señor Jesucristo a través de su poder y su gracia. Entonces, siempre confiando de que Él va a hacer. Por eso el versículo 20 dice, iba entre el campamento de los egipcios, ¿quién? El ángel, y el campamento de Israel, y era una nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. O sea, Israel caminando como si fuera pleno mediodía, y Egipto caminando por medio de las tinieblas. ¿Cuántos caballos dice que prepararon? ¿Carruajes? 600 en el carruaje y 400 de a pie. O sea, el número era súper grande, ¿no? Era de muerte. Y les pregunto yo, ¿a quién le podría rendir más el camino? Al pueblo de Israel, que llevaban niños, ganado, el peso de la ropa que les habían regalado, todo, o a los que venían de a caballo y en el carruaje. ¿Quiénes podían rendirles más? A los egipcios, físicamente a los egipcios. Pero cuando usted no ve para dónde va, se confunde. Pero lo más difícil para los del pueblo de Israel es escucharles 2 carros sonando que ya vienen muy cerca. Eso comienza a aterrorizarlos. Por eso es que a veces el ruido hace que la gente se atemorice, tenga miedo. Hay gente que cuando hay una discusión así, alguien dice ¡Usa! Y se descacha a alegar duro y el otro guarda silencio. A veces cree que el que habló duro le van a tener miedo porque habló duro, y el que está calladito luego con una sola respuesta silencia todo. ¿Por qué? Porque a veces el que viene airado, como en el caso del pueblo de Israel, venía haciendo mucho ruido, pero venía sin la bendición de Dios. Y a veces nosotros venimos haciendo mucho ruido, diciendo muchas cosas, pero desde nuestra propia humanidad. Pero a veces usted en silencio, en el silencio Dios habla y nos guía. Moisés también ya estaba un poquito preocupado, porque era todo el pueblo de Israel contra él. Porque el pueblo de Israel quería encontrar un puente, quería encontrar un viaducto. ¿Sí? ¿Dónde está el viaducto por donde vamos a pasar? ¿Sí? No lo podemos. ¿Quién de ustedes sabe nadar para cruzar el Mar Rojo? Nadie. O sea, pero recuerden que en la lectura teníamos un lugar y un punto exacto donde estar. Baal Zephón. Ahí tenían que estar todos, en Baal Zephón. Ese lugar parece que era un lugar mucho más fácil para que el pueblo, en un lugar más llano y más amplio del mar, se pudiera suceder lo que sucedió. Entonces, la respuesta de Dios es en el tiempo de Dios. A veces creemos que tenemos una cuota por pagar y no tengo ni un peso, pero de una u otra manera aparece el dinero para pagar. Vamos a ir a mercar, pero solamente tengo 40,000. Con 40,000, ¿qué puedo mercar? Poquito, ¿no? Para 5 en la casa. Difícil. Pero de una u otra manera Dios hace que aparezca el recurso de manera especial. ¿Cuántos han recibido esa bendición así de parte de Dios? Alguien llega, Dios nos bendice, nos metemos la mano, como una hermana por ahí que fue y metió la mano en el saco y se encontró un billete que no contaba con él, lo tenía por ahí guardado y lo encontró. Nos pasa. ¿Pero es el tiempo de quién?
en el tiempo de Dios. ¿Por qué tenemos tanto temor a enfrentar situaciones cuando Dios pelea por nosotros? Cuando Dios prepara todo para nosotros. Hay veces que hacemos algunos negocios, para los que se meten en negocios, hacemos unos negocios y decimos, ¿yo por qué me metí en esto si no tenía cómo, y uno está como miedoso? ¿Será que yo lo hice en mi carne? Señor, perdóname porque yo sentí que lo hice, fue en mi fuerza, pero no. Y comienza a presionar los cobros, ¿no? El cobro, y si es con un banco peor, banco así es bien azaroso, pero de un momento a otro llega una bendición y usted dice, oiga, hoy que me iban a embargar, llegó la plata que necesitaba. Yo les digo, mis hermanos, nosotros no estamos confiando mucho en Dios, estamos confiando más en nosotros. ¿El pueblo de Israel confiaba en Dios? ¿Este pueblo que iba a cruzar el mar confiaba en Dios? Nada, se querían volver. ¿Y saben por qué se querían volver? Porque no habían visto la gloria de Dios. ¿Cuántas plagas habían pasado por Egipto para que los dejaran salir? 10 plagas. Las 7 plagas son las del Lisandro Mesa, pero nosotros tenemos son 10 plagas en la Biblia. 10 plagas donde vieron sangre, donde vieron piojo, donde vieron también los sapos, vieron todo, lo vieron. Y el único que tenía el control era Dios, y sin embargo ellos dudaban de que Dios pudiera hacer ese milagro. Entonces, Dios peleando por nosotros y nosotros desconfiando por Dios. Parece como cuando uno le ayuda a una persona y la persona le pide usted un favor y la persona le dice, no, yo no puedo. ¿Sí? Porque no se tiene, porque no se quiere y simplemente porque no hay voluntad. Pero Dios nos está dando todo y lo único que pide de nosotros es que creamos en Él y dependamos de Él. Pero nos cuesta dificultad. Dice el versículo 21: extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental y toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Mis hermanos, una cosa es ir a Cartagena al mar, otra cosa es ir a Santa Marta. En Santa Marta el mar es más quieto. En Cartagena el mar todo el tiempo está golpeando. Entonces sí hay unos puntos estratégicos donde es mucho más calmado el mar. Y no es pantanoso, ¿no? Sino que es arena. Es arena. Si usted se mete al mar de Buenaventura, ahí en Buenaventura desde que se mete, se lo lleva todo hacia abajo. No te da tiempo de nada. Entonces, cuando el Señor los manda, tenían era que obedecer al Señor, porque parece que los llevaba a un lugar donde podían encontrar lugar fuerte para pasar. Un lugar donde fuera arenoso o rocoso y pudieran pasar. Lo importante es que el viento abrió el mar. ¿Pero qué tenía que haber hecho Moisés? Escúcheme, ¿qué tenía que haber hecho Moisés? Creerle a Dios. Lo más importante que nosotros encontramos en el pueblo de Dios es cuando los siervos de Dios le creemos a Dios que Dios puede hacer grandes cosas. Cuando Dios hace grandes cosas, nos sorprende de manera especial. ¿Qué hizo Dios con los egipcios? Los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería del faraón y sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció que en la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Señor, ¿y cómo hiciste eso? Porque Dios es un Dios que tiene el control de todo. De todo. Iban tan enojados que no midieron el riesgo. Iban tan molestos que no miraron el impacto que iban a tener para sus vidas. Ahí no nos dice si el faraón cayó o no cayó ahí en medio del mar, porque esa no es la tarea del texto. La tarea del texto es mostrar cómo Dios protege a sus hijos,
La tarea del texto es revelar de que no importa en qué mar estemos ni enfrente de qué situación de mar de problemas estemos, Dios abre camino si confiamos solamente en Él. Él abre los caminos. Y el versículo 27 dice: y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios y sobre sus carros y sobre sus caballería. ¿Qué les parece a ustedes eso? Dios usa a Moisés para que abra el mar, pero también lo usa para que lo cierre. ¿No podía cerrarlo Dios mismo? No. Él podía hacerlo como Él quisiera, pero quería mostrarle a los del pueblo de Israel que estaba siendo guiado por Dios. Por eso, mis hermanos, todo el tiempo los cristianos estamos corriendo un riesgo en medio de una prueba, en medio de una adversidad, pero yo les podría entregar a ustedes un mensaje de victoria aquí y decirles: vayan a sus casas que ya no tendrán más problemas, pero estaría mintiendo. Lo que les estoy diciendo es que debe ser una herramienta grande para su vida espiritual, para su vida familiar, para su vida social, para su vida académica o laboral. Que donde quiera que usted vaya, Dios está peleando por usted. Si usted escucha la voz de Dios, si usted espera en Dios, ¿sí? Y me gusta mucho el versículo del Nuevo Testamento que dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que las problemáticas todas serán pasajeras, pero al final la victoria nos la dará el Señor. En el versículo 28 dice: y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno, los que habían entrado. Y los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Y así salvó aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. El pueblo no es conforme. Dios lo cruza de estar en tierra de los egipcios para pasarlo a la tierra del desierto, para empezar a vivir una nueva etapa allí. Lo importante es que los pasó allí y los libró de la esclavitud. Ahora a ellos les corresponde encontrar el camino para llegar a la tierra prometida. Hay personas que encuentran la tierra prometida mucho más rápido que otras, porque escuchan más la voz de Dios y caminan en la dirección de Él. Este pueblo pasa el mar, se encuentra en el desierto, y en el desierto se pone a voltear muchos años, creyendo que la solución estaba en las fuerzas del hombre y en las fuerzas de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos la pasamos luchando en nuestra fuerza y desgastándonos, mirándonos a nosotros mismos y nos victimizamos? Dios, ¿por qué me tiene así? Mírame cómo vivo, mírame, es que tú no conoces. No, Señor, no se victimice en la vida espiritual. Sea un guerrero en las manos de Dios y levántese todos los días dispuesto a luchar por esa bendición que Dios tiene para usted hoy. El pueblo de Israel encontró la bendición confiado no por el pueblo, sino por la tarea de Moisés. Porque el pueblo, ¿qué quería hacer? Regresarse. Y por allá más adelante, no les voy a leer el texto ahora, más adelante le dice a Moisés: nos trajo por acá para que muriéramos. Después del tremendo milagro, dicen: vuélvanos otra vez, que preferimos morir en las tumbas de los egipcios y no por aquí, que nos coman los buitres. Perdemos el control, perdemos la confianza. Parece que todos los días tienen que hacer un milagro para que nuestra fe esté latente. No, Señor, la fe nuestra no depende de un milagro, depende de que todos los días confiamos en Dios, porque Él todos los días trabaja por nosotros. Todos los días está asumiendo el amor hacia mí. El pueblo de Israel no entendía cuánto amaba a Dios a su pueblo, porque ese pueblo Él decidió hacerlo nuevo.
Cuando escogió a Abraham y cuando escogió luego a José para protegerlos de que no murieran de hambre, es porque Él amaba a ese pueblo y aún lo sigue amando. Pero mis hermanos, nosotros somos parte de ese remanente que Dios ama y no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Por lo contrario, confía en Dios y Él hará. Confiemos en Dios lo que Él quiere que nosotros tengamos allí. Así que Dios tiene siempre sus respuestas. La respuesta es a tiempo. Vamos a mirar 4 respuestas a tiempo que tuvo allí el Señor. En el versículo 14 dice que pelea por ellos. En el versículo 19 dice que el ángel de Dios iba delante del campamento. Respuesta a tiempo, ¿no? ¿Qué más que Dios esté delante de nosotros todo el tiempo? Amén. Amén. ¿Y qué tal en el versículo 21? Cuando Moisés se extiende sobre el mar y el mar se abre. Dios abre el camino donde nosotros no vemos camino. Allí vemos cómo Dios responde a tiempo. Y en el versículo 27 vemos cómo Dios cierra el camino para aquellos que no le obedecen. Ahí también responde a tiempo. Dios cierra el camino para aquellos que no le obedecen. Si usted no le obedece y se hace rebelde, ¿qué va a hacer Dios? Pues va a cerrar el camino porque no va a usar al que está, como decíamos esta mañana en la clase de escuela dominical, tiene su corazón endurecido, está altivo y no está humillado, entonces allí no va a encontrar camino. Por lo contrario, va a encontrar una pared muy grande. Y recuerdan a Balaam, la burra veía el camino y Balaam veía otra cosa diferente, tanto que le pegó a la burra que la burra tuvo que hablarle. Ojalá la burra tenga que hablarnos a nosotros para encontrar el camino que Dios quiere que nosotros caminemos. Muchas bendiciones, mis hermanos.